La antropometría es la que estudia y mide las partes del cuerpo, como se ve en la figura 5. La ergonomía nos da a entender que como herramienta podemos acondicionar el entorno para los trabajadores que la usan. Por lo tanto, describe en forma total las distintas diferencias de manera cuantitativa que puede tener las mediciones del cuerpo anatómico. Es lo que sustenta Mondello. Llanesa dice que se va formando en dos fases: la antropometría funcional y la antropometría estática. Una es dinámica y otra es estática, ¿no? Llanesa dice que está ligada la antropometría dinámica a la biomecánica y considera posturas resultando según el movimiento, mientras que la antropometría estática dice que las distintas medidas y tomar datos sobre el cuerpo humano y las normas nos dice que dependen de la ropa, medio social, peso, talla, validez de medidas y sexo. Aquí está una figura donde vemos que no todas las personas tienen el mismo cuerpo, tienen distintas mediciones. ¿No es así? Tiene que ver mucho el sexo también, porque no podemos ver que el masculino y femenino sean iguales. El primero dice que es un mesomorfo. Vemos que las espaldas son anchas. Ectomorfo es muy delgado la persona, y endomorfo vemos que las caderas son bien anchas. Una división usual de los tipos estructurales de las personas, ¿no? Los datos antropométricos, el resultado obtenido después de un análisis antropométrico, se debe aplicar ciertos criterios para hacer un diseño o un nuevo diseño para que el sistema laboral se adapte a ciertos caracteres y que la población determine. Propone ciertos caracteres físicos en los distintos operadores. Por ejemplo, medidas corporales estáticas. Vemos diferentes dimensiones antropométricas como un nuevo diseño innovador del puesto laboral, y en la figura 6, ¿no?, ve un cuerpo humano dimensionado con sus propias dimensiones. Aquí tabla 4, ¿no?, todas las 19 referencias y dimensiones según la talla, ¿no? Están los percentiles P5, P50 y P95. Talla, ojos, hombro, todo, cada uno tiene distintas mediciones. En el siguiente cuadro vemos las dimensiones antropométricas, ¿no? Vemos en movimiento, estatura, altura de los ojos, altura de los hombros, altura del codo. Hay que tomar mucho en cuenta ello. Aquí otro, ¿no?, que está estático, la persona está sentada, altura, ¿no?, sentado, altura de los ojos, etcétera. Todo cambia. Aquí también otro movimiento y está de espalda, ¿no? Todo eso tiene medida y se va a aplicar pues a los diseños, puede ser de máquina, ¿no?, dependiendo donde se requiera pues usar. La selección y diseño de asientos, si de asientos hablamos, es muy importante hacer un diseño que tenga todas las performances que se requiera en el mercado. Se necesita un producto óptimo para los asientos ergonómicos en los puestos laborales, para que estos no tengan de manera negativa consecuencia para la salud de los empleados, ¿no? Entonces, Mondello plantea varios tipos de factores para diseñar nuevas innovaciones. Distribución de presiones en el asiento, porque hay que distribuir la carga de los asientos de manera uniforme y se aconseja asientos semejantes o neumáticos. Altura del asiento. Deberá ser controlado al regular la altura del asiento. La medida de los asientos dependerá de la altura de la persona, pero se recomienda que las rodillas y el asiento tengan un ángulo de 90 y que de manera consistente el pie se pueda apoyar al suelo. La anchura y profundidad. En la profundidad tiene que estar con las máximas mediciones de la anchura y que la altura con la cadera de las mínimas medidas de longitud sacropoplitea. Soporte y acolchonamiento. Se debe absorber el impacto
cuando nos sentamos, y la energía que se produce cuando la persona se va a sentar y que debe quedar totalmente cómodo. Deberá tener 5 ruedas para tener una mejor estabilidad y resistencia cuando va a estar rodando. Tipo de movimiento, aquí es muy importante porque en el movimiento existe desgaste y existe fatiga. Normalmente existen movimientos en las piernas, tanto derecho como en la izquierda, en los brazos, tanto derecha también como en la izquierda, y otras partes de nuestro cuerpo. Biomecánicamente hablando, se va a analizar los movimientos, los cuales le mostramos en el cuadro 7. La posición de referencia anatómica son los movimientos articulares a partir de la cual se miden. Flexión disminuye los grados según el ángulo y las distintas partes del cuerpo acercándose al segmento del cuerpo al doblarse y la adyacente. Extensión dice que al enderezarse es maximizar los grados con las distintas secciones del cuerpo humano y saber reflexionar a una nueva posición de referencia del cuerpo anatómico. Pronación, la mano queda hacia abajo cuando gira el antebrazo. Supinación es mover el antebrazo que hace girar la mano dentro o fuera y poner dentro afuera y poner la palma de la mano hacia adelante o hacia arriba. Circunducción, cuando se mueve en forma de círculos, por ejemplo, abducción, y flexión y extensión, acá es distinta abducción. Entonces aquí vemos la postura de la palma de la mano y la muñeca, desviación radial, extensión neutra, flexión y desviación ulnar, lo que dice Mondelo. Las palancas presentes en el cuerpo humano, como vemos en la figura, una palanca muy simple que tiene por objetivo desplazar o equilibrar una resistencia, o sea, una fuerza, que por medio de otra palanca, este es el caso, se le llama una potencia. Por ejemplo, aquí vemos punto A, punto B, es el apoyo, y punto C, y un ángulo alfa. Vemos la potencia y la resistencia. Hay una diferencia de palancas, vamos a ver, y el apoyo también es muy distinto. ¿Qué cosa nos dice aquí? Que existe un equilibrio y son tipos de palancas que van presentando un punto de apoyo con una resistencia y una potencia. Un ejemplo en el cuerpo anatómico es la sujeción del cráneo por medio de los músculos posteriores a la nuca. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo típico, de primer orden, fuerza realizada por el músculo. Ahí existe un apoyo y el peso de la cabeza. De segundo orden, llamada también fuerza o de fuerza, presenta una resistencia entre las potencias y el punto de apoyo, y podemos reconocer estos tipos de palanca cuando movemos para levantar el peso del cuerpo. Aquí fuerza del músculo y el peso del cuerpo que recae en todo el pie, hasta el apoyo. Palanca de tercer orden está entre la resistencia y el punto de apoyo. Ejemplo, este tipo observamos la palanca en el cuerpo. Vemos que fuerza del músculo y peso combinado del antebrazo y mano. Aquí vemos el punto de apoyo, que sería el codo. Vamos a hablar un poquito del rendimiento académico. El rendimiento académico acá muy importante. La definición: el nivel a una escala del conocimiento de cualquier alumno es medido en tipo de prueba en evaluación, lo que dice Cortés. Nos dice también que el rendimiento académico en sí es el estudio del rendimiento del alumnado, que hoy en día uno de los capítulos importantes cuando se trata de una investigación en el sistema educativo. En la educación, donde el conocimiento abunda, será un gran desafío para la educación en transformarlo. Este sistema, con esa gran información como base de conocimiento, ya sea científico, puede desenvolverse con eficiencia para la vida del educando y con alguien que busca un lugar laboral. La pregunta para el que busca un trabajo: ¿qué sabe hacer? La respuesta está muy relacionada a lo que se aprende en la vida. Por
Por eso, tener un éxito o fracasar en lo que uno va a estudiar es de vital importancia para su vida misma y de cara como futuro a su profesión. Kerlinger nos dice que lo educativo busca de manera permanente aprovechar al estudiante. Una de las variables dependientes en el sistema del educando es el rendimiento académico. Lo define como la relación que existe, un nexo del esfuerzo para obtenerla y lo obtenido, Turón. También nos dice Kaczynska, es la suma de todas las fuerzas y la suma de todas las instituciones educativas que manifiesta el profesor y el estudiante. Chadwick se hace presente y lo define como que se actualiza a través de un proceso de aprendizaje hasta tener un logro de manera académica a lo largo de un tiempo y se resume en un número cuantitativo para la expresión de la capacidad y de los caracteres psicológicos que va progresando en el estudiante. El acto que se da en el sistema educativo es un proceso cuya meta solo es que los alumnos aprendan, el mismo que se evidenciará por el valor del rendimiento académico y la cualificación del estudiante. Las dimensiones del rendimiento académico, ya hemos hablado de las dimensiones de la ergonomía, aquí vamos a hablar de las calificaciones del estudiante de ingeniería del curso de dibujo de ingeniería obtenidas en el semestre 2017-2. Se evidencian por los siguientes dimensiones que luego se sustentarán mediante las actas de notas. Excelente, demuestra un buen manejo del instrumento y percepción del dibujo de proyección. De 12 a 14 alcanza, que es bueno, alcanza a entender el dibujo en forma limitada. De 6 a 11, desaprobado, proceso de entender la percepción en el dibujo de proyección. Y de 0 a 0,5, pésimo, existen dificultades para resolver problemas de dibujo. ¿Por qué la importancia del rendimiento académico? Turón, llamado como cualitativa y cuantitativa, y puede ser válida y consistente, un reflejo de un definido de logro o aprendizaje o conceptos generales o específicos. Es muy importante ya que permite y nos dice cómo se miden los estudiantes cumplen metas en la educación. Existen muchos aspectos de tipo cognitivo que pueden permitir muchas informaciones para realizar un cuadro de estándares. Taba nos dice que el padrón de rendimiento académico son muy útiles para diagnosticar los hábitos de estudio y habilidades y se puede ser analizado como un proceso de alto nivel y que sea determinante en un proceso final. El rendimiento académico es una capacidad de trabajo para el estudiante en evaluación y el fruto del esfuerzo y precisar y el conocer todas las variables que se puede conducir a un análisis más meticuloso para llegar al éxito académico o al fracaso de un estudiante. Factores que van influyendo en el rendimiento académico, factores endógenos. Nos dice que los factores endógenos sí están de manera estrecha con la naturaleza somática o psicológica al estudiante que se manifestó en un esfuerzo con predisposición, motivación, también hábitos de estudio, un nivel de inteligencia, sus actitudes, sobre todo ajuste emocional, adaptar al grupo, edad de los estudiantes, su estado nutricional y una deficiencia mental y física. El autor también nos dice que la inteligencia es una variable psicológica que es un nexo moderadamente con rendimiento académico, ya que se está evaluando al estudiante, donde para ser medible y poder entenderlo, la inteligencia son algunos factores muy complementarios e incluyentes. Se ve que se está usando la formación del cuestionario del test de inteligencia, sería un indicador académico del alumnado. Sirve también para obtener en la base de datos como un diagnóstico de las capacidades de los estudiantes para encontrar un nivel académico. La autoestima es muy importante en los estudiantes, ya que con ellos pueden construir en sí mismos su propia confianza y con ello el estudiante estará dispuesto a enfrentarse a los grandes obstáculos y se va a dedicar con mayor esfuerzo a alcanzar sus propias metas en ese ámbito educativo. La autoestima será el responsable de sus fracasos académicos o de muchos éxitos. Por consiguiente, depende del estudiante construir su propia autoestima según su nivel. Pues esto ayuda al desarrollo personal de manera positiva, eleva el nivel de autoestima y se puede tener una autorrealización y satisfacción académica del estudiante. Nos explica que la motivación concluye en un excepcional rendimiento y un rasgo de la personalidad que alcanza niveles de alta motivación, permitiendo dominar sus conocimientos en el marco de la disciplina, autonomía, perseverancia y autoestima,
ya que esta motivación es un rasgo muy fundamental para su rendimiento académico del estudiante. Cardoso nos explica que la automotivación de una elevada magnitud del estudiante se ve como una verdadera capaz de superar barreras en todas las expectativas y las limitaciones por la parte académica, vencer la alganadería, la falta de un lugar de concentración, la desorganización y un buen ambiente acondicionado para el estudio. Respecto a lo autodidacta, y esto permite descubrir las habilidades. Estas variables, ya sea independiente o dependiente, no se va a excluir entre los mismos. Los factores personales se encuentran y se derivan entre el individuo, trabajador y estudiante, y el ambiente que lo rodea, ¿no? Trabajo, casa, escuela, puede ser, que están asociados pues a las principales características de las cualidades que se desarrollan según sus habilidades. También se van desarrollando como nacimiento la interacción del estudiante. En resumen, Palacios y García nos dice que el estudiante tenga resultados con un alto nivel de interactividad eficiente y debe poseer mayores capacidades de desarrollo evolutivo, psicológico, que es necesario en primer lugar las nuevas técnicas modernas aplicadas en ámbito para atender el estudio como segundo lugar. Por consiguiente, si no existe una preparación académica en el rendimiento del estudiante, será como resultado la deficiencia. Por lo tanto, la preparación del estudiante depende de su propio historial académico. Desde que comenzó por su parte educativa, si no sería bueno, la probabilidad hacia el fracaso aumentaría. En ese sentido es muy necesario prepararse para la vida educativa con calidad. Los factores exógenos, ¿no? fuera, ¿no? son los que contribuyen desde el exterior al rendimiento académico. En primer lugar, encontramos el nivel socioeconómico, un ambiente social, la conformación de una unión de lugar, procedencia urbana o rural, y en lo educativo tenemos el método aplicativo del propio docente, el sistema de evaluación, el material bibliográfico, el material de estudios educativos, tipo de infraestructura. Kehl y Fontenot nos dice que casi todos los estudiantes, en su mayoría, tienen fracaso o tienen éxito en el sistema de la educación, más que todo porque vienen de familias con un bajo nivel socioculturalmente hablando. Hay que tener en cuenta en el éxito social a la hora de analizar esta consideración hablando del rendimiento académico. Tenemos que darnos cuenta del contexto desde el punto de vista social y ciertos criterios y a de tener éxito educativo. Domínguez tiene otro panorama. El docente es el principal motor externo que influye de manera directa en el resultado del nivel de los estudiantes académicamente hablando, ¿no? Y La Rosa nos dice que el ambiente y la herencia se relacionan en el desarrollo personal. El ambiente actúa excitando de forma evolutiva las potencialidades del educando. Esta clase de ambientes son las relaciones entre las familias y sociedad que lo conforman. Esto puede comprender de manera distinta a su ambiente, reaccionando ante él en forma negativa o positiva, siendo como primer actor de un agente de sus propias actuaciones. La clasificación que vemos no es absoluta. Además, en todas las variables, sea dependiente o independiente, se encuentran como factores que no son tan exclusivas de un solo bloque, sino que surgen muchas relaciones entre los sistemas educativos, el medio social, la familia y el mismo estudiante. Aquí vemos, ¿no?, un resumen de todo eso. Gracias.